Te he llamado por tu nombre, Cristian Gálvez. Capítulo 30. Año 70 después de Cristo. 3830 del calendario judío. 823 del calendario romano. Jerusalén. Gedeón se desplomó en el suelo. ¡No! Aquel grito desgarrador retumbó en toda la estancia. Jacob estaba siendo testigo del asesinato de su padre. Lucas quedó paralizado por aquel despropósito. Fuera del cuartel, celotes y sicarios mantenían una trifulca enfrascados en reproches, mientras Roma devoraba los cimientos de su civilización. Jacob se adelantó como un animal rabioso, y espada en mano, se abalanzó sobre el líder sicario desarmándole con violencia. Le arrojó al suelo con un golpazo bestial con el pomo de la empuñadura, destrozándole la nariz. Simón Bar Giora, en el suelo, se llevó la mano a la cara para comprobar que estaba bañado en sangre. A la cicatriz de su pómulo se sumaba la nariz rota. Desarmado frente al colérico hijo de Gedeón, supo que su destino estaba sellado. Jacob, furioso, se acercó a él espada en mano. A su lado, el cuerpo inmóvil de su padre, redimido por la misericordia en un charco de sangre. Fuera, el alboroto entre sicarios y celotes había desaparecido, como si algo les hubiese provocado huir de aquel lugar. Avanzó 2 pasos más, y se irguió frente a Bar Giora como un gigante a punto de aplastar a un insecto. Clavó su mirada en el rostro del sicario, que no mostraba ningún síntoma de arrepentimiento, y alardeaba narcisista de ser el verdugo de un gran traidor. «Tu padre mató a mi madre y ahora... ¡Tú has matado a mi padre!». Jacob levantó el arma con la intención de asestar el golpe mortal. Apretó la mandíbula hasta provocarse daño. «Hazlo, cobarde», retó Bar Giora con una sonrisa maliciosa. «Por primera vez en tu vida, demuestra que eres un hombre». «No», gritó Lucas desesperado unos pasos atrás. «No lo hagas, Jacob». El hijo de Gedeón deseaba acabar con la vida de aquel miserable, y mientras el mundo se derrumbaba en el exterior de aquel cuartel, en aquel interior solo se respiraba ira, resentimiento y venganza. Lucas lo intentó una vez más. «Jacob, recuerda, todos los que tomen la espada». Jacob se quedó helado por un momento. Esas palabras le hicieron recordar fugazmente el primer encuentro con Jesús. Se las dijo el nazareno a su padre, y terminó cumpliéndose aquella profecía. «A espada perecerán», cerró la cita Jacob. Con misericordia, y aún con el deseo de cumplir con la ley del talión, tan alejada de sus principios, bajó el arma. Miró con eterna absolución a su padre, frío y desangrado en el pavimento, para después dirigirse al asesino de su padre, que yacía estático con la nariz fracturada, con unas últimas palabras. «No, ya perdí el camino una vez por culpa de los sicarios. No volveré a hacerlo. Sois asesinos sin escrúpulos, meros terroristas. Creéis que con vuestros actos nos honráis como judíos, pero en realidad nos humilláis tanto como hacen los romanos. No eres digno del Dios de Abraham, Isaac y Jacob». Jacob le asestó un duro golpe en la cabeza y Bar Giora quedó inconsciente. Se acercó a su padre, inerte en el suelo, y se arrodilló ante él. Acarició brevemente el rostro de Gedeón agradeciendo su generosidad final. De repente, Gedeón tosió. Abrió débilmente los ojos, respirando con dificultad. Jacob sintió algo de alivio, pero no le quedaba mucho tiempo a su padre. Gedeón, con ojos humedecidos por la vergüenza y su destino final, le dedicó lentamente unas últimas palabras a su hijo. «Tenías razón, hijo mío. Aquel nazareno decía la verdad, y su profecía se cumplió. Ambos, por última vez, estuvieron de acuerdo. Padre, Jacob, siento mucho no haber estado a la altura. Nunca me perdoné lo que le hice a tu madre». A Gedeón le costaba cada vez más articular palabra. «Por eso siempre fui un celote. Fueron los celos, la envidia que me provocaba ver cómo tu tío, tu madre y tú
Formabais una familia de verdad, lo que me cegó. Nunca conseguí vuestro amor y vuestra admiración. Lo siento mucho, hijo mío. Te quise, a mi manera, pero te quise. Madre fue siempre mejor que tú, leal, generosa y fiel. Pero tu arrepentimiento te ennoblece, padre. Quise ser el mejor padre para ti, pero nunca fui el padre que necesitaste. Jacob, esta vez, termina lo que has empezado. Gedeón sonrió por última vez a su hijo. Y ten cuidado con las serpientes. Gedeón cerró los ojos para no abrirlos nunca más. Otra espina se clavó en el corazón de Jacob. Jacob derramó 2 lágrimas, una por su padre, otra por su madre. No tenía tiempo para más. Se dio la vuelta, sujetó a Lucas por el brazo y le instó a salir de aquel lugar con olor a muerte. Torpemente, el cronista agarró fuertemente su fardo con sus valiosos pergaminos y acompañó a Jacob, dejando atrás al celote redimido y al sicario inconsciente. O eso creían ellos. Embriagado de cólera, recobrado el sentido, Bar Jora extrajo bajo su túnica su daga curva con un sutil movimiento. El sicario, que nunca tuvo en mente salir acompañado del cuartel celote, corrió como un diablo con su puñal afalcatado en dirección a la espalda de Jacob. Cuando estuvo a punto de propinar la punzada letal, el mundo voló por los aires. Las legiones de Tito avanzaban como una marea imparable, arrasando todo a su paso en su cerco férreo a Jerusalén. A medida que los días avanzaban, los romanos aumentaron la intensidad de su asedio, probando la fortaleza de la segunda muralla con una combinación de fuerza bruta y astucia. Sin embargo, los defensores de Jerusalén no permanecieron pasivos. Utilizaron la muralla como plataforma desde la cual lanzar contraataques, arrojando proyectiles y aceite hirviendo sobre las tropas invasoras que se atrevían a acercarse demasiado. Tras intensas jornadas de asedio, en la que las tropas romanas probaron la convicción de los defensores judíos, el momento crítico llegó cuando las máquinas de asedio romanas se alinearon frente a la segunda muralla de la ciudad sagrada. El estruendo de las catapultas resonaba en los corazones de los defensores, un eco sordo de la inevitable devastación que se avecinaba. En las almenas de la muralla, los centinelas judíos observaban con una mezcla de temor y ruego, sabiendo que la caída de esta defensa supondría un golpe letal para la resistencia de Jerusalén. El aire estaba cargado tanto de tensión como de un presentimiento opresivo de que el destino de la ciudad estaba sellado. Las catapultas romanas lanzaron sus proyectiles con precisión devastadora, rompiendo la calma tensa con ruidos ensordecedores y el fragor de la destrucción inminente. Las piedras y los proyectiles llovieron sobre los edificios y sobre la muralla, causando grietas en la fortificación que había resistido durante tanto tiempo y que también habían sabido defender los judíos. En un instante fatídico, una de las catapultas romanas alcanzó el cuartel improvisado donde se hallaban Lucas, Jacob, Bar Jora y el cadáver de Gedeón, desencadenando un torbellino de caos y destrucción. El estrépito atronador de la explosión llenó el aire, sepultando cualquier esperanza bajo un manto de desesperación. El humo y el polvo ascendieron en espiral, velando la terrible escena que se revelaba detrás de la cortina de destrucción. Entre los escombros y la conmoción, Jacob se aferraba a la conciencia entre la bruma de la confusión, buscando a Lucas con urgencia y temor. El cuerpo de Gedeón yacía inerte, sin vida por la brutalidad del sicario. Jacob se arrastró, y con el dolor aún desgarrándole el alma y la tristeza abrazándole con sus garras heladas, besó la frente de su padre caído, lamentando no poder ofrecerle una sepultura digna, con una nueva lágrima solitaria deslizándose por su mejilla como tributo silencioso a la valentía y la pérdida que ahora le embargaban. Volvió a pensar en su madre. Tampoco tuvo una sepultura digna. El sonido de las lamentaciones se unió al disonante coro de la batalla que aún rugía fuera de los muros del cuartel,
y le hizo apresurarse. Se dispuso a encontrar al cronista. No lejos de allí, con un estridente reventón, un tramo de la segunda muralla colapsó definitivamente bajo el constante asedio de las máquinas romanas. El estrépito fue seguido por las exclamaciones de los legionarios romanos, que avanzaron con ferocidad hacia la brecha recién creada, impetuosos por el sabor de la victoria. La segunda muralla, el lugar donde debería estar. Sus compatriotas judíos se enfrentaron con valentía a la embestida romana, pero la desventaja numérica y la precaria situación de la muralla debilitada sellaron el destino de la resistencia. En la confusión y el caos de la batalla, las legiones de Tito irrumpieron a través de la brecha, abriéndose paso con cólera hasta el corazón de la ciudad. El eco de la destrucción se desvaneció en el aire, reemplazado por el clamor de los romanos victoriosos y los lamentos de los caídos en la defensa de Jerusalén. La caída de la segunda muralla marcó un punto de inflexión en el asedio, un momento oscuro que presagiaba la inevitable caída de la ciudad santa ante la fuerza arrolladora del ejército romano. Era cuestión de tiempo. Así, entre el estrépito de la guerra y el reflejo de la tragedia, Jacob recogió su espada de entre los escombros. Algo llamó su atención a escasos pasos de él. Como si de algo misterioso se tratara, una pequeña lámpara de aceite había sobrevivido al derrumbe. Su luz aún bailaba, tenue pero imperecedera, con un propósito. Alumbraba débilmente un pequeño objeto redondo de cobre. Jacob se acercó lentamente. Sonrió. La luz marcaba el camino. Allí estaba su preciada moneda, el leptón de Jesús, el último desire de su padre. Recogió su moneda y se alzó con su cuerpo y su espíritu magullados por el duelo y la pérdida. Con los ecos de la catapulta resonando en sus oídos y sin rastro del cuerpo de Simón Bar Jora, juró enfrentarse al destino que la guerra le había impuesto, con la fuerza y el coraje que Gedeón había encarnado en vida, no solo con la espada, sino con la pluma también. La de su protegido, Lucas, el cronista. Agarró fuertemente su leptón y rezó para que el griego siguiera con vida.